Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a aprender em, qué son los factores de virulencia. Para empezar la clase vamos a dar un breve repaso a lo que aprendimos en la clase pasada cuando vimos lo que es los mecanismos de patogenia. Acuérdense que un patógeno, un microorganismo patógeno, pues lo primero que tiene que hacer cuando llega y se expone ante un huésped es adherirse a esa célula blanca. Una vez que se adhiere, ocurre lo que se denomina como invasión, donde quiero que recuerden bien que si la célula es extracelular, se va a quedar en la superficie de la célula huésped, pero si la bacteria es intracelular, va a estar dentro de la célula huésped. ¿Okay? A esto le sigue después de que ya está unido al huésped, que ya lo invadió, entonces ahora sí esas bacterias empiezan a crecer y empiezan a utilizar los nutrientes del medio ambiente, a metabolizar y empiezan a dividirse, ¿verdad? Ahora, aquí, en este punto, a esto ya le vamos a llamar infección. Ahora aquí la infección, recuerden que puede ser vista desde dos puntos de vista. Uno es a través de que el solo hecho de que las bacterias aumenten en cantidad, ese solo hecho ya en sí provoca un daño tisular o una enfermedad. La otra manera es que a lo mejor no crecen tanto, a lo mejor no son tantas las bacterias que hay, pero esas bacterias, esas poquitas bacterias que hay allí empiezan a secretar toxinas o factores de virulencia que en sí eso es lo que genera el daño tisular o la enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar hoy a qué se refiere cuando las bacterias producen factores de virulencia. Entonces, se dice que los factores de virulencia son moléculas producidas por un patógeno que influye en las funciones del huésped para permitir al patógeno crecer y con esto aumentar su efectividad. Fíjense bien, ¿qué dice? Son moléculas que las bacterias van a producir y que van a tener una influencia en la función del huésped. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre ese factor de virulencia va a dañar al huésped, sino que lo va a influenciar. ¿Para qué? Para que él, como patógeno, pueda usar los nutrientes de ese ambiente, crecer y dividirse. Y con esto entonces, pues aumenta su efectividad. Entonces, los factores de virulencia que genera el mismo patógeno le van a permitir a él, a esa bacteria, primero, colonizar el huésped. Luego, evadir la respuesta inmune del huésped. Acuérdense que nosotros como organismos superiores tenemos todo un sistema celular que nos defiende contra los microorganismos patógenos. A ese sistema celular le llamamos respuesta inmune. Entonces estas células cuando ven que hay un patógeno, pues lo primero que intentan hacer es destruir a esos patógenos. Entonces las bacterias patógenos lo que hacen es que empiezan a producir moléculas que les va a ayudar a ser invisibles a las células del sistema inmune. Ahora, otra cosa que pueden hacer estos factores de virulencia es que inhiben, si bien sí las células del sistema inmune las reconocen como algo patógeno, pues las bacterias producen estas moléculas que hacen que el sistema inmune no actúe de la mejor manera. Ahora, si el patógeno es intracelular, pues estos factores de virulencia le van a permitir entrar y salir de la célula huésped. Entra una célula huésped, se reproduce, se divide, sale de ella y va e infecta a otras células. Y luego, por último, estos factores de virulencia le van a permitir a la bacteria obtener nutrientes del huésped. Ahora,
¿Qué tipos de factores de virulencia puede producir una bacteria? Los vamos a clasificar en dos tipos, los que son componentes estructurales y los que son productos de secreción. Los factores de virulencia, que son componentes estructurales, son moléculas que conforman parte de la estructura de la célula. ¿Qué es esto? Que conforman parte de la forma de lo que es la célula, que quiere decir que conforman parte de la membrana, que conforman parte de la pared celular, que conforman parte de la cápsula, o pues bien pueden estar en el citosol, pero son moléculas que son esenciales para la estructura de la bacteria. Aquí les menciono algunos cuantos que son los más comunes. El lipopolisacárido, que se abrevia LPS, recuerden, este está en la membrana externa de las gram negativas. El peptidoglicano, que está en la pared celular. El ácido lipoteicoico, que está en la membrana de las bacterias gram positivas. Proteínas de membrana, tanto transmembranales como periféricas. Lipoproteínas, que estas pueden estar a nivel de membrana. Las fimbrias, acuérdense que las fimbrias son proteínas transmembranales que le ayudan a la bacteria a adherirse al huésped. Los flagelos y la cápsula. Fíjense bien que todas estas moléculas son componentes estructurales, son necesarios para la estructura de la célula, de la bacteria. Bueno, pero las bacterias también producen otro tipo de factores de virulencia que secretan, es decir, que son sintetizados en el citoplasma, pero que tienen que ser transportados hacia el exterior de la bacteria. Y generalmente este tipo de moléculas son proteínas, como enzimas, ¿ok? Exotoxinas, proteínas de choque térmico y algo que no son generalmente proteínas, que son otro tipo de metabolitos, productos terminales del metabolismo. ¿Okay? Que son, esto es para las bacterias que fermentan. Recuerden que las bacterias que fermentan generan productos terminales que son secretados al medio ambiente, ¿ok? Cuando vimos nosotros fermentación dijimos, por ejemplo, las bacterias que producen etanol, pues el etanol sale. Las que producen ácido láctico, el ácido láctico es el producto terminal y ese sale al exterior. Ahora, hay bacterias que producen metabolitos que son tóxicos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, ahora, estos factores de virulencia que están aquí actúan dependiendo del estado en el que se encuentre la patogénesis de esa bacteria patógena. Por ejemplo, si la bacteria se está adhiriendo, ahí quienes van a estar actuando para que se dé este mecanismo son estos factores de virulencia, lo que son las fimbrias, la cápsula, el ácido lipoteicoico y proteínas de membrana. Ahora sí, ya estamos en el momento de la invasión, ¿ok? Aquí requerimos, o la bacteria requiere, que actúen sus flagelos o algunas enzimas como colagenasa, hialuronidasa, condroitinsulfatasa, fibrolisina, ácido fosfatasa y DNasa. Estas enzimas actúan generalmente a nivel de la degradación de la matriz extracelular del huésped. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, si ya se adhirieron, ya invadieron, tienen que sobrevivir a la acción del sistema inmune del huésped. Acuérdense, evadirlo e inhibirlo, es decir, luchar cara a cara contra el sistema inmune. Y aquí entonces actúan factores de virulencia como la cápsula. Las bacterias también secretan algunas enzimas que se denominan proteinasas, que van en contra de los anticuerpos IgA,
el anticuerpo IgG, anticuerpo IgM y contra componentes de complemento. El lipopolisacárido, los flagelos, las exotoxinas, proteínas de choque térmico y productos terminales del metabolismo. Ahora, dependiendo del factor de virulencia es el tipo de daño que se le hace al huésped, si es que le hace daño. No siempre un factor de virulencia va a dañar a la célula. ¿Por qué? Porque la bacteria lo que quiere es obtener nutrientes. Entonces, no todos los factores de virulencia destruyen en sí al huésped. Aquellos que lo destruyen totalmente, a esos factores de virulencia les vamos a llamar que efectúan un daño directo sobre el huésped. Y ese tipo de factores de virulencia son las exotoxinas, las enzimas como esta, la colagenasa, hialuronidasa, condroitinsulfatasa, fosfolipasas, neuraminidasas y los productos terminales del metabolismo, como cuáles, como los ácidos grasos de cadena corta, las poliaminas y, permítanme, y los componentes volátiles de azufre, ¿ok? El indol y el amonio. Si una bacteria fermenta y produce este tipo de producto terminal, son productos terminales muy tóxicos y van a dañar al huésped. Ahora, los otros factores de virulencia como el lipopolisacárido, el peptidoglicano, el ácido lipoteicoico, las fimbrias, las cápsulas, las proteínas de membrana, las lipoproteínas y las proteínas de choque térmico, estos tipos de factores de virulencia no dañan per se a las células, sino que el daño, si es que se llega a dar en la célula blanco, es porque se activan otros mecanismos que son externos a la acción de estos factores de virulencia. Bueno, vamos a empezar a ver cada uno de los factores de virulencia. Muchos de ellos ya los hemos visto en las otras clases. Esto pareciera que es un resumen de lo que ustedes vienen aprendiendo desde el principio, pero ya ahorita vamos a ligarlo a una acción patológica, a ver estos componentes que ya ustedes han visto en otras clases, pero verlos con una acción dañina en el huésped, algo que las bacterias empiezan a producir para obtener ellas un beneficio. ¿Okay? ¿Cuál es el beneficio que se va a obtener en una patogénesis? Pues nutrientes para que ellas se puedan dividir y puedan reproducirse. Bueno, vamos a ver primero los factores de virulencia que son componentes estructurales. Empezamos con el lipopolisacárido. Acuérdense que el LPS es un lipopolisacárido. Es un lípido que está recubierto de sacáridos, es decir, de azúcares. ¿Recuerdan? Esta imagen se las puse cuando vimos las diferencias de las bacterias gram positivas y gram negativas. El lipopolisacárido es una molécula que es exclusiva de las bacterias gram negativas. Recuerden que las bacterias gram negativas tienen una doble membrana interna, membrana externa, y en medio de las dos muy poquito peptidoglicano. El lipopolisacárido es una estructura que está o que conforma parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas y está conformado de tres partes. Tiene hacia la parte exterior, tiene lo que le llaman la fracción o polisacáridos, son puros sacáridos hacia la parte de aquí. Otro que es, le llaman la región core, y lo que está clavado en la membrana, eso le vamos a llamar el lípido A, ¿ok?
cuando está así, clavado en la membrana y está todo completo, ¿ok? Esta partecita de aquí, ¿sí? Actúa inhibiendo la actividad del complemento. El complemento son una serie de proteínas del sistema inmune que vamos a ver en las próximas clases, que lo que hacen es que vienen y hacen hoyos en las membranas de las bacterias. Entonces, esta partecita de aquí inhibe la acción del complemento. Ahora, cuando las bacterias gram negativas son destruidas o son lisadas por acción del sistema inmune, al liberarse el lípido, el LPS, el lipopolisacárido, ¿sí? La parte que está aquí, que se llama lípido A, tiene una actividad muy tóxica. Y eso lo vamos a ver en una clase, cómo actúa el lípido A. Entonces, como está, digamos que no actúa hasta que la bacteria muere, a ese tipo de actividad le vamos a llamar endotoxina. ¿Ok? Bueno, el peptidoglicano es otra parte de la estructura de las bacterias. Recuerden que este está tanto en gram positivas como en gram negativas. Aquí estoy mostrándoles un esquema de una bacteria gram positiva. Miren, tienen su membrana, sus proteínas de membrana, sus fosfolípidos y sobre estos tiene una gran cantidad de peptidoglicano, que son estos tubos que están como de color púrpura. Bueno, pues el peptidoglicano actúa también activando el sistema inmune. Este tipo de moléculas es reconocido por un receptor que está en los macrófagos que se llama TLR2, que son receptores tipo TOL. Estos los vamos a ver también muy bien en la clase de inmunología. Y los macrófagos son células del sistema inmune que son los primeros que reconocen a la bacteria patógena. Entonces llegan y se la comen, se la fagocitan. Entonces, el peptidoglicano actúa activando el sistema inmune. Luego está también el ácido lipoteicoico. Recuerdan que esto es exclusiva de las gram positivas, ¿sí? Las gram positivas tienen ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Y estos protuyen, o sea, vienen desde la membrana y pasan toda la pared celular. También son reconocidos por las células del sistema inmune que tengan el receptor TLR2. Bueno, ahora, y esto es para todos los tipos de bacterias. Las proteínas de membrana. Hay muchas proteínas de membrana de las que actúan como receptores, ¿verdad? Que pueden interaccionar con receptores de la célula huésped o bien que actúan como canales, como porinas, ¿sí? Como porinas, y esto en la mayoría de los casos estimula el sistema inmune para que se activen y empiecen a liberar lo que se conoce como citocinas. ¿Ok? También bloquean la unión del complemento para que no actúe sobre la bacteria. Bueno, luego están las fimbrias y los pilis. Estas moléculas, acuérdense que son proteínas transmembranales que tiene la bacteria y que se conocen como adhesinas. ¿Para qué le ayudan a la bacteria? Para poderse unir, adherir a la célula blanco. En la célula blanco, ¿qué va a haber? Va a haber una proteína transmembranal que va a actuar como un receptor y que va a embonar con estas fimbrias o pilis, ¿ok? ¿Sí? Entonces, les sirve ¿para qué? Para adherirse, para empezar a invadir y además también activan el sistema inmune del huésped. Miren, por ejemplo, esa es la mejor manera en que las bacterias pueden llegar y hacer el primer contacto con la célula huésped. Miren, por ejemplo, esta Pseudomonas gingivalis que está a nivel de los dientes, esa bacteria tiene
unas fimbrias que se llaman fin A y vienen y se unen a receptores que se llaman integrina en los monocitos, en los macrófagos. ¿Ok? Hay otra, esta de Salmonella entérica, que tiene estas fimbrias que están como curviaditas y les llaman curly. Esas vienen y se unen a receptores TLR2, ¿sí? Que están en la célula blanco, ¿sí? ¿Ok? Y a receptores de CD14. E. coli tiene este pili que se llama tipo 1, se une a receptores TL4, a residuos de manosa en la célula blanco. ¿Ok? Aquí miren, la Neisseria gonorrea tiene el pili tipo 4, que se une a CD46 probablemente. La Yersinia enterocolítica se une a la matriz extracelular de la célula blanco a través de YAD-ATAA. ¿Ok? Entonces, las bacterias pueden unirse perfectamente a su célula blanco a través de sus fimbrias o de sus pili. ¿Ok? Bueno, otro factor de virulencia que conforma parte de la estructura de las bacterias es la cápsula. Recuerden que habíamos dicho que la cápsula es el glicocáliz y que son azúcares que la bacteria secreta y que se empiezan a acomodar por fuera de la bacteria. ¿Okay? Como son azúcares, es decir, van a ser polisacáridos que se empiezan a acumular de forma externa en la bacteria, se les conoce como exopolisacáridos. Y cuando ya está la cápsula alrededor de todo lo que es la bacteria, tiene una conformación como de gel, ¿sí? Está aquí la bacteria y esto conformaría su cápsula y es como tiene como una estructura de gel. Entonces, ¿qué es lo que hace la cápsula? Recuerden que la cápsula es la capa de Harry Potter, es lo que lo hace invisible al sistema inmune, porque como son puros polisacáridos, el sistema inmune no los reconoce. Entonces, la cápsula es un factor de virulencia que ayuda a evadir el sistema inmune. Y luego, aparte, a través de la cápsula también puede adherirse a la célula blanco, a la célula huésped o a la superficie donde están empezando a colonizar. Bloquea la fagocitosis también del macrófago e inhibe la activación de complemento. Ahora, cuando una bacteria produce muchos exopolisacáridos, se conforma la cápsula, ¿verdad? Aquí como en este caso. Pero si esa bacteria no sintetiza tantos exopolisacáridos, si no empieza a acumular tantos, sino una ligera capita de glucocáliz, a esa capa le vamos a llamar capa slime, ¿sí? Entonces están ligeramente recubiertos por glucocáliz. Y cuando este tipo de bacterias que tienen cápsula empiezan a crecer sobre una superficie, la cápsula de una bacteria se une a la cápsula de otra bacteria. Entonces va generando una capsulota, se van haciendo una sola y todos esos exopolisacáridos cubren a todas las bacterias que están ahí en la superficie. Ya, esto es a lo que conocemos como biopelícula. Bueno, otro factor de virulencia que conforma parte de las estructuras son los flagelos. Los flagelos, recuerden que son proteínas transmembranales que vienen desde la membrana, pasan membrana pared celular, si son gram positivas, o membrana pared celular y otra vez membrana si son gram negativas, protuyen hasta el exterior y son proteínas que provocan el movimiento en las bacterias. Recuerden qué fue lo que aprendieron al inicio del curso. Si es una bacteria que tiene un solo flagelo en uno de los polos de la bacteria, esa bacteria la vamos a llamar monótrica. Si son varios los flagelos que están en ese polo, le vamos a llamar lofrótricas. Si tiene un flagelo en cada uno de los polos, le vamos a llamar anfítricas.
Si son más de uno, si son varios los flagelos que están en cada polo, le vamos a llamar anfilofótricas. Y si tiene flagelos alrededor de toda la superficie, le vamos a denominar perítricos. Ahora, estas proteínas transmembranales son proteínas que tienen la capacidad de rotar sobre su eje a una velocidad más o menos de 1200 revoluciones por minuto. Esto ocasiona que la bacteria se mueva 100 micras por segundo. Y esto pues le ayuda a las bacterias a evadir el sistema inmune, la fagocitosis sobre todo, porque hagan de cuenta que es córrele y te alcanza, ¿verdad? De aquí que los macrófagos la alcancen a fagocitar, esta ya se movió. Igual le permite moverse entre los tejidos, le permite invadir y también activa otras células del sistema inmune que tengan el receptor TLR5. Bueno, veamos ahora los productos de secreción. Estas van a ser productos que en la mayoría de las veces son proteínas, pero no siempre, porque acuérdense que hay metabolitos de producto terminal que no son proteínas que van a ser secretados al exterior. Entonces, las primeras factores de virulencia que se secretan son enzimas que degradan la matriz extracelular del huésped. Entonces, para entender cómo actúan estas enzimas, pues primero nos tiene que quedar claro qué es la matriz extracelular. Fíjense bien, en este esquema les estoy poniendo pues una imagen de cómo están embebidas o cómo están las células de nuestro cuerpo, las células que conforman un tejido, cómo están sostenidas dentro de una malla o de una red que vamos a denominar matriz extracelular. Lo que ustedes ven en rojo es una célula, ¿ah? Varias células, y esas celulitas están en esa posición y no en otra, gracias a que están sostenidas por estos palitos amarillos que ven aquí, que están entrelazados como formando una red, ¿verdad? Y estos palitos amarillos son proteínas, ¿ok? Que cuando están ya todas entrecruzadas conforman lo que se llama matriz extracelular. Entonces, gracias a la matriz extracelular es que las células y los tejidos se sostienen y no se mueven de un lugar al otro. Es como una mallita, miren, es una mallita, son polímeros de proteína entrecruzados y sobre de ese polímero, de esa red, están las células de nuestro cuerpo. ¿Qué proteínas conforman la matriz extracelular? Pues está conformada por fibras de colágeno, ¿verdad? Proteínas de colágeno, de ácido hialurónico, de fibronectina, hay condrotina también. Entonces, estas proteínas de matriz extracelular, el colágeno, el ácido hialurano, la condrotina, cuando llega una bacteria patógena, esa bacteria patógena puede sintetizar, por ejemplo, una enzima que sea colagenasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a venir y va a degradar el colágeno que conforma esta matriz extracelular. Hialuronidasa hidroliza ácido hialurónico, condroitinsulfatasa destruye la condrotrina, ¿ok? Entonces, si esta red se ve afectada, pues entonces, obviamente, pues las células van a verse afectadas. Entonces, veamos, por ejemplo, el ejemplo de el Clostridium. Fíjense, el Clostridium es una bacteria patógena que sobre todo el Clostridium botulino lo ingerimos a través de los alimentos, llega al intestino, hacia donde están los enterocitos, y empieza a sintetizar una enzima que se llama hialuronidasa.
¿va? Entonces, ¿qué va a hacer la hyaluronidasa? Va a venir y va a degradar donde haya una molécula o un polímero de ácido hialurónico. Entonces, eso provoca entonces que la matriz extracelular, que es lo que sostiene a las celulitas, ¿verdad?, se empiece a romper y eso les permite entonces a las bacterias poder entrar y poder invadir, ¿sí? Vamos a suponer que aquí entonces se empieza a degradar el colágeno, el ácido hialurónico y las bacterias empiezan a entrar, ¿ok? Bueno, hay otras enzimas que actúan sobre la coagulación del huésped. ¿Qué es esto de la coagulación? La coagulación se ve en lo que son los capilares sanguíneos. Cuando hay una lesión a nivel de un capilar sanguíneo, ¿qué es lo que sucede? Pues rápidamente, ¿verdad?, llegan lo que son las plaquetas. Bueno, lo primero que empieza a suceder es que hay un daño y empieza a salir sangre. Empiezan a salir los glóbulos rojos y empezamos a ver sangre, ¿verdad? Pero ¿qué sucede después? ¿Sí? Llegan las plaquetas y las plaquetas junto con algo que se llama factor de coagulación y fibrina generan como una especie de parche en ese capilar sanguíneo, ¿ok? Y se hace entonces lo que se conoce como un coágulo. Ahora las bacterias, algunas pueden secretar dos tipos de enzima, una que se llama fibrolicina, que también se conoce como streptocinasa, y otra que se conoce como coagulasa. La fibrolicina lo que hace es que deshace los coágulos de fibrina, deshace, ¿verdad?, degrada la fibrina y entonces se deshace este tapón. Y la coagulasa lo que hace es que promueve los coágulos de fibrina. Vamos a ver cómo actúan estas enzimas. Fíjense bien, si hay un patógeno que produce estas enzimas, llega y entonces, ¿qué va a generar? Va a partir de lo que es del daño que se genera. Vamos a suponer que aquí hubo un daño a nivel de piel, por decirlo, y por ahí estaba el patógeno, ¿verdad? Se rompe el capilar sanguíneo más cercano y empiezan entonces a salir los componentes de la sangre por el capilar, ¿verdad? Todo lo que son los eritrocitos, el plasma, las plaquetas y todo porque vienen a tratar de taponear esta partecita de aquí. Entonces las bacterias empiezan a sintetizar, ¿ok? Ahora están las bacterias acá por fuera, vamos a suponer que están acá a nivel de la epidermis y empiezan a sintetizar lo que se llama como coagulasa. Entonces esto genera que la fibrina que está saliendo por aquí las rodea a toda esa población y se genere un coágulo de bacterias que de cierta manera la están protegiendo de todas las demás células del sistema inmune que andan también en la sangre. Ahora, una vez que ya se formó el coágulo, las mismas bacterias empiezan a secretar la fibrolicina, rompen esa fibrolicina, deshace el coagulito y entonces ahora sí las bacterias pueden ingresar al capilar sanguíneo. ¿Ok? Hay otras proteínas que también se secretan y que se denominan proteínas de choque térmico. Se abrevian HSP. De estas proteínas ya habíamos hablado también, son las que son como chaperonas. Las vimos a nivel del citosol, pero también hay algunas que se secretan. Ahora, estas proteínas de choque térmico se van a sintetizar únicamente cuando la bacteria esté en un medio ambiente que sea desfavorable para su crecimiento, es decir, en un medio ambiente estresado. ¿Sí? Por ejemplo, que ya no haya nutrientes, que aumente la temperatura o cambie el pH. Entonces, este medio ambiente puede afectar la sobrevivencia de las bacterias y ante esto, entonces las bacterias empiezan a activar a sus proteínas de choque térmico. Sí, cuando vimos esto de las chaperonas, yo les dije que las chaperonas son proteínas que ayudan al aprovechamiento de las proteínas.
Entonces, vamos a suponer que la E. coli está en un medio ambiente estresado. Esta es la proteína, está en fondo de hexágono. Vamos a suponer que sube la temperatura, entonces pierde esta estructura tridimensional, se empieza a desnaturalizar por el aumento de la temperatura. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues llegan las chaperonas, ¿verdad? La DNA-K y la DNA-J, la empiezan a plegar y la mandan al barrilito de Groe, ¿ok? Aquí se vuelve a plegar y vuelve entonces a obtener su estructura tridimensional. Bueno, hay otras más proteínas chaperonas que pueden actuar para hacer este efecto. Nosotros habíamos visto nada más estas, pero también está la HCP90, la HCP40, ¿ok? Entonces, así es como actúan las proteínas de choque térmico. Y luego ya por último están los metabolitos, que son resultados de un proceso de fermentación. Acuérdense que en la fermentación lo que tenemos es nada más la producción de productos terminales, ¿ok? Entonces aquí ya no estamos hablando de proteínas, sino que estamos hablando de componentes terminales que pueden ser tóxicos cuando son liberados al medio ambiente. Estos son, por ejemplo, como los componentes volátiles de azufre, ácidos grasos de cadena corta, poliaminas, indol, amonio. Entonces, cuando las bacterias están en un medio ambiente y están fermentando, pues además de sus factores de virulencia, estos que acabamos de ver, los que son enzimas que pueden degradar matriz extracelular o que pueden venir directamente sobre el huésped, también producen, ¿verdad?, productos resultados de la fermentación. Y esos productos terminales de la fermentación pues también pueden venir y actuar sobre la célula blanco para dañarla. Bueno, y por último están ya las exotoxinas. Las exotoxinas son proteínas que son secretadas al exterior, pero aquí la cuestión es que, a diferencia de las enzimas que vimos ahorita, ¿sí?, tanto la colagenasa, la hialuronidasa, estas exotoxinas tienen un potencial tóxico tremendo y además destruyen de manera particular un tipo de célula huésped. Las otras enzimas que veíamos sí destruyen el huésped, pero la mayoría destruyen lo que es la matriz extracelular o actúa sobre la coagulación, es lo que vimos ahorita. Las exotoxinas son como si fueran balas dirigidas exactamente a destruir un tipo particular de célula. Entonces, son toxinas o proteínas que se secretan al exterior, que son muy específicas sobre una célula huésped. Y sobre estas exotoxinas, que son exotoxinas porque van hacia afuera, como de las endotoxinas que hablamos ahorita, vamos a hablar de manera más puntual en la próxima clase. Por lo pronto, hasta aquí llegó el tema del día de hoy. Espero que tengan un muy buen día.